Acompáñenme en este viaje al pueblo mágico de Zimapán, partiendo desde la Ciudad de México con paradas en la presa de Zimapán y las dunas rojas de Pacula, Hidalgo. ¡Estamos perdidos! Este viaje con mi querida prima fue una odisea, ya que el GPS nos falló varias veces y nos llevó por caminos casi imposibles de manejar. Para llevarlos a nuestra aventura y para que a ustedes en su viaje no les pase lo mismo, hice este blog. Para los interesados, al final les explico cómo descargar estas rutas, ya que nos parecieron las mejores. Para que no nos toque demasiado tráfico, salimos como a las 7:30 de la mañana. Después de mucha carretera, y ya también dejando Pachuca atrás, se empezó a notar un poco que ya salimos de la ciudad. Más tarde, llegamos a un pueblito llamado San Pedro. Es el último pueblo antes del ecoturismo Aljibes. Presa Mizapán, México. Después de disfrutar un poco del aire fresco al lado de la presa, decidimos ir a buscar un lugar para pasar la noche. Llegamos al centro de Zimapán ya sin luz del sol y después de unos esquites y una torta bien merecida en el estómago, terminamos este bonito día de viaje. Buenos días mi gente, al final sí lo logramos, llegamos a Zimapán, a este bonito hotel más bien, es un hotel pero con precios de hostal, se los puedo recomendar mucho. Está justo enfrente de la plaza, aquí enfrente vamos a ver. Es la plaza principal de Zimapán. Y aparte de amanecer en un lugar tan bonito, también nos dio mucha alegría la reacción del dueño del hotel al yo sacar mi dron. Mientras mi vuelo por el centro de Zimapán, yo tenía un niño de 60 años a mi lado que no podía creer lo que veía. Y bueno, pues aquí unas imágenes del pueblo mágico a vista de pájaro. Bueno, ya dejamos Zimapán atrás y ahora vamos con rumbo a las dunas rojas de Pacula.
Saliendo de Zimapán, buscamos Pacula en nuestro mapa y después de 1 hora y media de paisajes muy bonitos, llegamos al lugar. Acabamos de llegar a este bonito pueblito llamado Pacula, pero preguntando a los locales, según nos pasamos un poco. Poquito. Por 20 minutos ahora. Hay que regresar un poco a un pueblito que se llama San Francisco y por allá va a estar Las dunas. las tierras rojas. Entonces a ver qué tal cuando llegamos. Después de encontrar la calle correcta y en ella subir unas minas, llegamos al pueblo de San Francisco. Ya entrando al pueblo, se notaba que estábamos en el lugar correcto. Vean esta chulada. A mí. Ahora vamos a ir a ese lado que está hasta no sé qué lado, pero por allá. Porque lo que más nos gusta de viajar es viajar. Miren nada más, dice el letrero, un pedazo de Marte en la Tierra, y pues no miente. Anhelo que ahora estés con muchas ganas de ir a visitar estos lugares mágicos. Para que te ahorres perderte como yo y mi primo lo hicimos, te junté las rutas que nos parecieron las mejores en un archivo. Abajo del video en la descripción encontrarás un link que te lleva a una carpeta Google Drive donde te aparecerá un archivo cual puedes descargar. Una vez descargado puedes abrir dicho archivo y abrirlo en Google Earth. Por si todavía no tienes esa aplicación, te recomiendo descargarla ya que es el mapa más completo y te deja ver el paisaje en 3D y con la vista de las calles Street View. Al momento de abrir el archivo en Google Earth te aparecerán las rutas y estarás listo para ser el guía de tu grupo. Te doy las gracias por ver el video hasta el final y darle like. Recuerda suscribirte para no perderte videos en el futuro y me encantaría leer lo que más te gustó del video abajo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.